Muy buenas, bienvenidos a la tercera entrevista del canal Exporta Digital TV. Encantada de teneros con nosotros. Bueno, hoy vamos a entrevistar a Miguel Ángel Rubio, responsable de exportación en Asia de Bodegas Matarromera, un grupo bodeguero bien conocido y de referencia en nuestro país. A quien no le suenan vinos como Matarromera o Carlos Moro. Pero bueno, ¿quién mejor que el propio Miguel Ángel para referenciarnos y darnos algo de contexto acerca del grupo Matarromera? Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias, Dori. Un placer estar aquí para explicaros un poco nuestra experiencia, tanto en Asia como explicaros un poco acerca de nuestro grupo bodeguero. Como bien dices, pues bueno, es internacionalmente conocido y nacionalmente conocido sobre todo por nuestro buque insignia, que es Matarromera, que es el que le da el nombre al grupo. Pero bueno, que al final se trata de un grupo. Actualmente tenemos 10 bodegas en 6 denominaciones de origen, todas bajo la misma familia, que es don Carlos Moro, que es el presidente fundador. Y bueno, siguiendo un poco la misma filosofía de hacer, intentar estar presentes en los mejores sitios de cada denominación, trabajando siempre viñedo propio y de cara, obviamente, a llevar al mercado el mejor vino posible, ¿no? Entonces, esa es un poco nuestra filosofía, siempre enfocado a dos pilares, que uno es la innovación y otro es la tradición, ¿no? de la familia de don Carlos Moro, que ha estado trabajando la vid durante tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces, bueno, comentarte que ya desde el inicio hemos tenido siempre una vocación de exportación, ¿no? Comentarte que la bodega como tal surgió en 1988 con la fundación de Matarromera en este caso. Sí que es cierto que, como te decía, la tradición viene de más atrás. Siempre la familia de Carlos Moro, pues su abuelo, su tatarabuelo, ¿no? Han estado trabajando la vid, no de una manera tan profesional como a día de hoy, ¿no? Entonces, en ese caso, don Carlos es el que se encargó de profesionalizarlo al nivel que tiene ahora, precisamente en ese año, ¿no? En 1988. Ya desde el primer momento pues ha tenido numeroso reconocimiento a nivel internacional, ha estado presente, por ejemplo, en la boda de los Reyes de España, con lo cual, pues bueno, siempre ha tenido mucho éxito desde el principio, ¿no? A raíz de ahí, como te he comentado, pues se han ido fundando otras bodegas en otras denominaciones de origen hasta donde estamos actualmente. Como estaba diciendo anteriormente, hemos tenido una vocación de exportación desde el principio, ya desde pues prácticamente los primeros años empezamos a importar tanto a Europa, en Sudamérica, que es un mercado muy importante con nosotros, y a Asia también en este caso. Hemos estado en diferentes fases también en Asia, en concreto en China. Hemos tenido incluso una oficina de representación, hemos tenido gente desplazada, actualmente no. Sí que nos sirvió un poco de experiencia para establecer nuestros primeros contactos, muchos de ellos son actualmente nuestros colaboradores, y para también conocer el mercado, un mercado muy complejo como es el de China, ¿no? ¿En qué año empezasteis a establecer vuestra propia red allí o cuánto tiempo? Bueno, la red allí estamos hablando de que la tuvimos hasta más o menos, te digo exactamente fechas porque ahora, pero bueno, la gente desplazada estuvimos hasta más o menos unos 5 años atrás. Estamos hablando de en torno a 2015, quiero recordar que es cuando ya decidimos que la persona desplazada allí volviera a España, y estuvimos 5 años, es decir, que fue en torno a 2010, 2015, donde tuvimos oficina directamente allí, ¿vale? Cuando empezamos a exportar directamente a China fue mucho antes, incluso antes de 2000, ¿vale? Que es cuando, como te he dicho anteriormente, pues ya desde muy principio pues ya tuvimos vocación de exportación, y es cuando establecimos primero contactos en China y empezamos a realizar las primeras exportaciones, ¿no? Muy bien, entonces actualmente no tenéis equipo propio allí, no tenemos equipo, tenéis otra tenemos estrategia, representación. Sí, hemos seguido diferentes, nos dimos cuenta de que obviamente al tener lo que nos originaba, los costes que nos originaba al tener oficina de representación allí. Cuando estamos hablando de oficina, era una oficina, una especie de coworking, sí que teníamos almacén propio, donde teníamos pues un almacén logístico, ¿no? para surtir incluso a consumidor final, ¿no? Entonces, obviamente eso tiene costes, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que las ventas originadas en relación a los costes pues no lo compensaban, ¿no? Entonces, por eso decidimos que la persona que estaba allí volviera a España y lo trabajara directamente desde España, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que al final es básicamente por un tema de eficiencia más que otra cosa, ¿no? Claro, no. Pero bueno, sí que nos ha servido también de aprendizaje, ¿no? y de conocimiento del mercado. Actualmente
con la circunstancia que está, pues no podemos viajar, pero durante este tiempo que no hemos tenido oficina, pues te diría que casi mensualmente hemos estado presentes en el mercado con viajes, ¿no? Claro. Y con misiones inversas también, recibiendo a gente. Si aquí. hubierais tenido gente española allí, se hubiera quedado estancada por Claro, temas de pandemia, claro, incluso claro, que al final claro. Sí, todo bueno, tiene pros y todo tiene contras. su Todo tiene sus parte cosas. positiva, ¿no? No, me parece muy interesante esta idea porque precisamente en el último evento que realizamos lo comentábamos mucho todos los ponentes, que China es un mercado en el que es un mercado complejo, es un mercado en el que cualquier empresa que esté pensando en largo plazo va a querer apostar por. Es un mercado muy interesante, pero que requiere de una pivotación constante, un Sí. aprendizaje constante. Sí, totalmente. Probar, aprender, pivotar, modificar y empezar con una estrategia nueva, sin decaer, sin que decaigan los ánimos. Y me parece que en ese sentido es muy interesante lo que nos estás comentando. Cuéntanos un poco más acerca de vuestra estrategia, de vuestra visión en este mercado, su potencial, cómo planteáis seguir desarrollando esta estrategia, corto, medio, largo plazo. Como muy bien comentas, pues es un mercado muy cambiante y al final es muy difícil incluso entrar, ¿no? Diría yo. El problema que tenemos normalmente en China, concretamente en China, porque Asia también es, en general es complejo, ¿no? Pero concretamente en China es que es un mercado muy opaco. Es muy difícil de obtener la información y que la información que obtienes es muy sesgada y a veces que incluso no es veraz, de tus propios colaboradores estamos hablando, o sea que ya no estamos hablando de una persona que no conozcas, ¿no? Entonces, claro, a la hora de desarrollar el mercado chino pues es un hándicap muy grande, ¿no? Nosotros cuando ya nos metemos en un mercado, lo primero que tratas es de obtener información de los principales actores de ese mercado, ¿no? En este caso los principales importadores, para ir a tener reuniones con ellos, intentar pues, alcanzar algún acuerdo de colaboración que a su vez nos permita pues, establecer una red de distribución en todo el mercado, ¿vale? Para nosotros es muy importante y el fin que perseguimos desde el principio es pues llegar a conseguir una red consolidada en todo el mercado y en todos los canales, ¿vale? Es decir, no estar presente simplemente en China. O sea, nuestro objetivo no es como si dijéramos poner una banderita en cada país, ¿no? Sino conseguir una red de distribución. Entonces, al final el fin último es ese, estar en todo el mercado. ¿Qué pasa? Que en China es muy complicado. ¿Por qué? Porque al final pues esa falta de información pues nos dificulta sobre todo la entrada en determinadas provincias que están menos abiertas, como si dijéramos, al mercado internacional, ¿no? Sí que es cierto que China experimenta un crecimiento muy grande y una apertura muy grande y actualmente hay ciudades como Shanghái, como Guangzhou, como Pekín que están muy abiertas, son ciudades, yo diría, incluso con muchos matices occidentales, ¿no? En la manera de trabajar y en la manera de hacer negocio, pero hay otras provincias que no es así, ¿no? Y es muy difícil entrar. Incluso tienes por una parte la barrera cultural y por otra parte también la barrera idiomática, ¿no? Es decir, que si no tienes una persona que conozca perfectamente el chino, pues a lo mejor no puedes tener acceso a esos distribuidores de interés y al final no dejan de ser provincias que son interesantes por crecimiento y porque ya hay un mercado consolidado que nos puede resultar de interés. Entonces, ese es nuestro fin. Hasta ahora lo hemos intentado realizar con pequeñas colaboraciones con importadores localizados en determinadas provincias, pero nos hemos dado cuenta de que hay pocos importadores que consigan llegar a todas las provincias, porque al final es muy grande. Entonces, llegar como nosotros nos consideramos que deben llegar, es decir, tampoco nos vale que un importador de Shanghái tenga un cliente en una provincia del norte y diga que tiene distribución en esa provincia, no, o sea, tener distribución es pues tener un subdistribuidor allí que permita entrar en todos los canales y que permita hacer una red, no tener un cliente nada más. Entonces eso es más complicado. ¿Qué pasa? Que si no es así, al final no nos queda más remedio, como muchos países, no es ningún problema, de establecer diferentes colaboraciones en diferentes áreas o provincias, ¿no? Entonces, al final, eso es un trabajo a mayores de conseguir pues nuevos importadores, nuevos distribuidores en diferentes provincias que al final es más difícil entrar, ¿no? Claro, no, pero tiene mucho mérito, me parece que la estrategia está muy bien montada y el hecho de pedir ciertos requisitos o requerimientos a los distribuidores y demás, Claro. porque además, según me consta, en China, bueno, pues al final el vino de uva
es un producto que todavía en algunas zonas o incluso zonas rurales pues incluso puede llegar a ser desconocido, entonces puede llegar a resultar complicado encontrar esos distribuidores que además entiendan el producto, lo sepan defender, ¿no? Sí. En ese sentido, sí, ¿cuál es sí, vuestra experiencia? Es al final otro de nuestros hándicaps, es decir, nosotros, como te comentaba anteriormente, trabajamos sobre todo vinos de valor añadido, vinos de un rango de precio pues medio alto, ¿no? Entonces, el problema de China con estos tipos de vino es precisamente el conocimiento de vinos de calidad, ¿no? Y también un poco una parte cultural, es decir, tú vas a un restaurante chino, no sé si habréis tenido la oportunidad de visitar China, y lo primero que la gente se lleva el vino de su casa, es decir, o sea, no hay un menú como tal, una carta de vino, sino que es costumbre que la gente se lleve su bebida. El vino de su vaquillo. Claro, ¿no? claro, bueno, de todo también, ¿no? Pero que se lo lleve. Entonces el canal Horeca por esa parte está más restringido. Y luego también la manera de consumir que tienes en una cena llamamos estándar, ¿no? Es un poco diferente a la que consumimos nosotros el vino. Nosotros el vino, pues en términos generales, pues lo sabemos degustar con un aperitivo y demás, pausadamente. Sin embargo, allí la manera de consumir es más, pues bueno, vasos pequeñitos, como sabes, tiene la cultura de brindar mucho, ¿no? Y de consumir de un trago y demás, entonces claro, pues no lo terminan de degustar, no terminan de apreciar lo que son los matices de un vino de calidad, ¿no? Entonces, claro, ahí te encuentras en esa dificultad de que sobre todo se demanden vinos de precio, ¿no? Y históricamente también lo que se ha hecho o por parte de los importadores es importar vino de un bajo valor y luego ponerle un packaging muy bonito y demás y sacarle un margen muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque al final no había conocimiento del vino, en el consumidor final no apreciaba lo que es un vino barato de un vino un poco más caro, no aprecia esa diferencia. Sí que es cierto que eso está cambiando, fruto de también nuestra apuesta y por ir allí al mercado, nuestra apuesta por hacer aprendizaje allí, por enseñar, por mostrar, por hacer catas, por hacer pues bueno, capacitaciones también al equipo comercial y un poco de todos, no hablo de vinos españoles sino vinos internacionales, y eso está cambiando, entonces nos está facilitando un poco nuestro trabajo de vender esa clase de vinos, pero siempre hemos tenido esa traba. ¿Sí? Claro, y fundamental esa labor didáctica, porque al final cuando introduces un producto que es desconocido en un mercado determinado, hace falta una labor previa de descubrir ese producto, o sea, no vas a una estrategia de marketing en la que están buscando ese producto y tú apareces, es que primero tienes que enseñarles que eso existe y tienes que educarlo, y me parece súper importante hacerlo, porque bueno, ver a alguien haciendo un hidalgo con un vino de la gama alta de Matarromera, pues lo hay, o sea, que es verdad que es una tristeza. Sí, es verdad, lo hay también, porque sí que es cierto que bueno, hay una parte sí que se ha desarrollado en el sentido de lo que estamos hablando, ¿no? Que la gente sepa apreciar el vino, ya hay incluso wine bars especializados de que van y consumen una copa de vino de una manera más occidental, si lo queremos llamar de esa manera, ¿no? Más pausada, pero también hay una parte que es la parte de presumir, ¿no? Yo hago una cena porque al final la cultura china también es mucho de agasajar, ¿no? Tú tienes un círculo de amigos, incluso en un ámbito de negocios, y le llevo a comer y compro lo mejor, lo más caro y los vinos más caros, aunque me lo vaya a beber de trago. Sí. Entonces sí que es cierto que te encuentras, pues, te dejas el precio puesto, ¿no? Claro, para mi punto de vista, barbaridades, de encontrar incluso vinos más caros del mundo, Chateau Lafite, Chateau Petrus, bebiéndoselo de trago cuando son botellas de 1.000 o de 3.000 euros, es exagerado, ¿no? Pero bueno, que al final eso lo va a ver, pero bueno, lo que nos interesa a nosotros también es educarles por la vía de que el consumidor final sepa apreciarlo, y incluso tenemos alguna colaboración de que tienen, han desarrollado la propia importadora escuelas de vino que se dedican a enseñar y a enseñar, ¿no? Tanto a público general como a distribuidores la manera de consumir vino, la manera de apreciar los diferentes matices del vino, que a su postre pues está ampliando el mercado de gente conocida y que demanda sus vinos de calidad. Formar al canal Horeca también, a la Efectivamente, restauración. Sí. El canal Horeca siempre va a ser ese hándicap de eso, lo que comentabas anteriormente, que no hay propias menús de vino en los
cuando nos referimos a restaurantes chinos como tal, porque la gente lo llena desde casa, pero bueno, también hay, se están desarrollando otros tipos de restaurantes pues, más occidentalizados o de otra manera que también pues, tienen una cata de vinos, se ofrecen y la gente va porque se deja asesorar de qué vino puede... Claro, descubrir. Efectivamente. Claro. Bueno, pues paso a paso con el mercado chino, ya hemos dicho que es un mercado en el que hay que tener paciencia, hay que pivotar. Y bueno, lo que no nos podemos olvidar es que este canal se llama Exporta Digital TV, digital. Así que la siguiente pregunta para Miguel Ángel es, bueno, cuéntanos un poco acerca de vuestra experiencia, qué supone el canal digital para vuestros, bueno, tanto para vuestros distribuidores, importadores, si es un canal interesante para ellos, si gracias a ese canal llegan a su consumidor final, bueno, en general, ¿cuál es vuestra noción del canal digital en la estrategia en China? A ver, es muy importante en China el canal digital, sobre todo yo diría para la promoción de los vinos, ¿no? Hoy en día pues todos nuestros importadores, incluso todos los clientes están acostumbrados, yo creo que eso incluso nos lleva un paso por encima de nosotros, ¿no? Ellos están acostumbrados a trabajar sobre todo la herramienta más común que es el WeChat, ¿no? Donde, bueno, lo conocéis de sobra, ¿no? Es una aplicación integrada que es un poco mezcla entre WhatsApp, entre Facebook, Amazon, un poco suiza. Todo, ¿no? Tiene de todo, ¿no? Entonces sí. Eso lo utilizan mucho para promocionar los vinos, ¿no? Hacen pues incluso directos, vídeos, pequeños vídeos, ¿no? Muestran botellas, muestran los contenedores donde viene la mercancía, un poco lo utilizan mucho de promoción porque hoy en día China funciona mucho por WeChat y por otros tipos de canales, ¿no? Pero bueno, entonces es muy importante para ellos. Con respecto a los diferentes canales que son interesantes para nosotros hemos tenido diferentes estrategias si nos referimos a China, incluso hemos intentado desarrollar el canal B2C de una manera principalmente indirecta, ¿no? A través de pues, Taobao, JD u otros, ¿no? Pero al final el principal hándicap de ese canal de B2C, hablando de B2C solo para nosotros, es que es muy difícil controlar los precios, ¿vale? Lo primero que para obtener unas ventas interesantes o eres un vino muy barato, ¿vale? que te elijan por precio, o eres un vino muy conocido. Entonces, sí que es cierto que nosotros tenemos vinos conocidos ya en China, como puede ser Mata Romera, que ya tenemos en determinadas provincias un público objetivo que lo demanda, pero a su vez también te genera interferencia en el resto de canales, ¿vale? Porque al final los precios o bien son demasiado altos o bien son demasiado bajos. Al final el hándicap que hay es que nuestros importadores trabajan con márgenes muy inflados y a sus distribuidores también y toda la cadena trabajan con márgenes inflados. ¿Por qué? Porque al final la manera de hacer negocios en China funciona mucho con ofrecer descuentos, ¿vale? Es decir, tú vas a tratar con un chino y lo primero que te pide es un descuento, ¿no? Porque es su cultura, ¿no? Y entonces la manera de ofrecer descuentos grandes es trabajar con márgenes también más amplios, es decir, inflan los márgenes para poder ofrecer un descuento muy grande. Entonces es muy difícil saber a qué precio hay que marcar poner el precio final, ¿no? O bien lo tienes muy alto, que te va a imposibilitar la venta porque hay otros distribuidores que lo venden más bajo, o bien si trabajas con márgenes más pequeños te va a generar interferencias en el resto de canales y al final pues conflictos que a su postre pues te pueden limitar la venta que ya tienes consolidada en otros canales. Entonces nuestra experiencia es que a día de hoy, como tampoco somos un vino barato, que estamos enfocados en precio, ni por otra parte las ventas que nos reportan, incluso las marcas más consolidantes, son suficientes para que esas interferencias en el resto del canal tradicional, que ya lo tenemos consolidado, pues no sean interesantes, ¿no? Pues nos hemos dedicado a explorar otro tipo de canales como pueden ser el B2C, ¿vale? Que es lo que estamos desarrollando precisamente con Innova y con el B2B, en este caso con la plataforma Putayo One, ¿no? Y bueno, al final es básicamente enfocada por una parte a conseguir nuevos importadores, por otra parte también a conseguir nuevos distribuidores para apoyar a nuestros actuales importadores y por otra parte también enfocada a conseguir aquellos distribuidores que, aunque teniendo la capacidad de importar directamente, pues inicialmente quieran trabajar a través de un importador que no les comprometa a hacer una importación directa, porque siempre es más complejo y sobre todo cuando trabajan con vinos de un rango de precios un poco más alto siempre hay ciertos miedos de que no les rote y demás, pero bueno, que tengan esa entrada de trabajar inicialmente con nuevos importadores para luego posteriormente pues trabajar en una manera directa con
con la bodega y que no interfiera también a nuestros clientes actuales, ¿no? Claro, porque yo antes estaba diciendo que Matarromera tiene mucho mérito por lo que estoy viendo y lo que ya conocía, ¿no? Del desarrollo, de lo bien que se está montando su estrategia de exportación en general, pero además hay que mencionar y hay que avalar su capacidad de innovación a la hora de apostar con plataformas como Putayuan, una plataforma business to business, B2B, en China, con medio billón de visitas mensuales, donde solo hay compradores chinos, pueden tener o no licencia de importación, pero bueno, que es algo bastante innovador y no todas las bodegas españolas se atreverían incluso a dar un peso directamente en una plataforma B2B. Muy bien, pues hablando de Putayuan, cuéntanos un poco más. ¿Qué objetivo perseguís con la plataforma? ¿Qué resultados está dando? Aterrízanos un poquito más acerca de Putayuan. Mira, precisamente lo comentaba yo creo que al principio de la intervención, ¿no? El principal problema que hay en China es llegar a aquellas provincias donde es más difícil acceder, ¿no? Y que al final son muy interesantes. El mercado de China es muy grande y nos interesa desarrollarlo entero. Actualmente estamos con cierta presencia con determinadas marcas, porque al final, lo que comentaba anteriormente, hemos seguido fundando empresas, hemos venido fundando bodegas y cada vez tenemos el portfolio más grande, entonces todavía nos queda mucho por desarrollar, incluso de Matarromera en diferentes áreas, como de determinados vinos que hemos aterrizado ahora con ellos y que todavía nos queda más por desarrollar. Entonces, con Putayuan lo que perseguimos es establecer contactos o establecer entrada que no conseguimos por los canales tradicionales, como pueden ser ferias locales, misiones comerciales, misiones inversas, en aquellas provincias que es más difícil acceder. Hablo de interior de China, el norte, pues un poco las que están un poco menos abiertas o que tienen menos ferias a las que puedes poder acceder, ¿no? Entonces yo creo que estamos consiguiendo contactos interesantes en aquellas provincias y lo que estamos obteniendo es, sobre todo inicialmente, es conseguir nuevos distribuidores que podemos apoyar a que un importador actual tenga presencia en esa provincia, o por otra parte lo que comentaba anteriormente, aquellos pequeños importadores que aun teniendo capacidad de importar, pues por miedo a empezar a hacer una importación directa y que no le rote, pues pueda comprar a nuestros importadores actuales de una manera inicial y empieza a andar y luego en un futuro pues podamos establecer una colaboración un poco más amplia y nos pueda importar directamente. Pero bueno, al final el fin es conseguir esa capilaridad, ¿no? esa red de distribución por toda China. Pues perfecto, pues celebro que os esté resultando interesante la plataforma, la seguiremos trabajando. Bueno, nada más que darte las gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por estar con nosotros y además creo que es súper interesante conocer de primera mano un caso como el de Matarromera en Asia y concretamente en China. Además, si lo recordáis, en nuestra primera entrevista brindamos con un vino Carlos Moro, así que bueno, hoy no tenemos vino con nosotros, pero tenemos los productos de Tarragó, otro de nuestros clientes, el mercado chino, actualmente con presencia en el mercado chino, y que quiere aprovechar Internet para llegar directamente a su consumidor final, el sueño de muchas marcas, ¿no? Sí, desde luego. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos por las redes. Un saludo.